Hola a todos, bienvenidos a su canal de software e ingeniería. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de un CRUD API REST con Spring Boot de Java. Ok, los insumos o recursos que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a emplear un IDE, yo en este caso voy a utilizar Visual Studio Code. Ustedes pueden emplear el de su gusto. También vamos a trabajar con una base de datos relacional en MySQL Workbench y vamos a hacer las pruebas del lado del cliente con la aplicación de Insomnio, aunque también podrían utilizar Postman. Ok, eh, aquí les traigo un par de conceptos. A ver, Spring Boot es una herramienta basada en Java para desarrollar aplicaciones web y microservicios. Ok, también tenemos lo que es una API REST, que es una API que se ajusta a los principios de diseño REST. Ok, listo. Ok, para el desarrollo de este ejercicio vamos a tomar en cuenta esta arquitectura que tenemos acá, que nos ofrece pues Spring Boot como tal. Eh, para ello vamos a tener que crear una base de datos. En esa base de datos solo va a estar contenida una sola tabla. Esa base de datos va a estar conectada a nuestra API REST por medio de un repositorio. Ese repositorio va a ser una interfase que a su vez va a crear una interfase JPA repositorio. Ok. Para relacionar esa única tabla que vamos a tener en nuestra base de datos, tenemos que crear una clase de identidad o modelo, donde van a estar contenidos los atributos de los campos que vamos a definir en esa tabla de la base de datos como tal. Ok. Bueno, como pueden observar acá, también necesitamos un servicio, pero la idea de este ejercicio es que sea corto. Entonces lo que vamos a hacer es que en el controlador, en la capa de controlador, vamos a inyectar esta dependencia del repositorio. Ok, en este repositorio como tal, eh, esa interfase va a contener los métodos de acceso a nuestra base de datos. Con esos métodos vamos a poder realizar la creación de un recurso o de un objeto como tal, un registro en la base de datos, ¿cierto? Vamos a poder consultar un recurso, vamos a poder actualizar un recurso y también vamos a poder eliminar dicho recurso de nuestra base de datos. Ok, entonces ese controlador va a tener nuestros métodos HTTP basado en los métodos de ese repositorio. Esos métodos HTTP son get, post, put y delete como tal, para completar la operación CRUD que se plantea en este ejercicio como tal. Okay. También vamos a tener una capa cliente que la vamos a realizar por medio de la aplicación de Insomnia. Esta capa cliente va a realizar las solicitudes al controlador, ¿cierto? Y el controlador en base a esa solicitud va a enviar una respuesta. Ok, entonces no siendo más, vamos a nuestro IDE. Ok, listo, ya estamos acá. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a crear un proyecto de Spring. La verdad que lo podríamos hacer de dos formas. Podríamos hacerlo desde acá, ¿cierto? Es más, vamos a hacerlo desde acá, porque la otra forma sería desde aquí también. Pero para poder generarlo desde acá hay que tener instalado estos plugins que tenemos acá. Pero vamos a hacerlo de la forma que por lo general casi todos lo hacen, que es por medio de la página que nos ofrece Spring Initializer. Ok, listo. Entonces, para ello vamos a trabajar con un proyecto de Maven. Vamos a trabajar con lenguaje Java. Con la versión de Spring Boot vamos a trabajar con la 2.7.6. Ok, y vamos a darle un nombre. Le voy a colocar API Anime.
el paquete va a ser en jar y vamos a agregar las dependencias. Ok. Vamos a agregar Spring Boot DevTools. Ok, ya la tenemos. Vamos a agregar también Longbook. Vamos a agregar Spring Data JPA. Y vamos a agregar MySQL Driver. Ok. Y por último, vamos a agregar Spring Web. Aquí lo tenemos. Bien, listo. Esos son los paquetes que va a tener el ejercicio que vamos a desarrollar. Esas son las dependencias que va a tener nuestro proyecto. Ok, listo. Vamos a generarlo. Le damos en Generate. Y aquí se nos descargó nuestro proyecto. Ok, listo. Vamos a venir para acá. Voy a copiar acá. Lo voy a cortar. Y voy a crear una carpeta acá en mi escritorio. Voy a colocar el nombre proyecto. Listo. Y la pegamos acá. Listo. Voy a extraer lo que tengo acá. Ya lo tenemos. Podemos borrar esto. Listo. Ahora sí, nos vamos al IDE. Ok, listo. Entonces vamos a abrir esa carpeta. Y listo. Como pueden ver, ya tenemos el proyecto. Ok. Listo. Bueno, vamos a esperar que se descarguen pues lo que necesite el proyecto para su posterior empleo. Entonces lo que podemos ir adelantando, voy a dar en View, voy a dar en Enable, listo. Ok, vamos a crear nuestra base de datos. Ok, para ello ya yo lo tengo acá por medio de un modelo. Este modelo podemos crear nuestra base de datos, ¿cierto? Y ver nuestra base de datos a partir de esta interfase que tenemos acá. Ok. Entonces, yo le coloqué este nombre a nuestra base de datos y el nombre de esta tabla. Como pueden ver, estos son los campos o las columnas, ¿cierto? Vamos a tener, esto va a tratar de una base de datos que tiene cierta información relacionada a animes, y vamos a colocar el nombre, el género, el lanzamiento y el estudio como tal. Ok. Entonces vamos a generar esa base de datos. Le damos en Database, Forward Engineer, le damos en NES, y listo. Ahí se nos ha creado la base de datos. Entonces miren que nuestro ID va a decir, tenemos el primary key con el ID, not null,
y tenemos que va a ser auto incrementable. Ok, listo. Bien, vámonos hacia acá. Vamos a refrescar esto y miren que tenemos nuestra base de datos aquí creada. Ok, listo. Voy a ingresar acá a nuestra única tabla. Listo, aquí tenemos las columnas de nuestra tabla. Ok. Ok, entonces ya tenemos nuestra base de datos aquí creada. Bueno, vamos a empezar a trabajar en nuestro proyecto. Vamos a crear 3 paquetes, pero no lo voy a hacer por acá, disculpen, lo voy a hacer por acá. Aquí damos clic derecho, New Package, y vamos a colocarle modelo. Le damos Enter. Aquí está el paquete. Vamos a crear otro paquete. Vamos a crear DAO. Que es repositorio. Y controlador. Listo. Ok. Vamos a crear una clase en el modelo. Esa va a ser nuestra entidad. Le voy a colocar este nombre. Va a ser una clase, disculpen. Listo. Bien. Para ello vamos a agregar unas anotaciones en esta clase. La primera va a ser entity. Que va a ser que está en esta dependencia en Java Persistence, y vamos a utilizar otras anotaciones que están en esa dependencia y que sería table, pero no vamos a colocar table por ahora. Vamos a colocar una anotación de logbook y setters. Ok, entonces estas dos anotaciones de logbook sirven es para no agregar o no generar los getter y setter para cada atributo que vamos a tener en esta clase. Entonces con ello nos ahorramos siempre líneas de código para esta clase como tal. Ok, ahora vamos a colocar la anotación table y el nombre de la tabla. Listo. Guardamos el nombre de la tabla que tenemos acá, que está aquí. Ok. Listo. Vamos a crear la anotación ID. ¿Cierto? Column. Este es el nombre de la columna, que es ID. Y vamos a colocar esta anotación para que genere el ID automático, la identidad automática. Ok, strategy generation type.
punto identity. Listo. Private va a ser esta ID de tipo long. Listo. Voy a pausar un rato el video para hacer los demás atributos, para no hacerlo tan largo el video. Listo, ya hemos terminado acá. Como pueden ver, simplemente le agregué los atributos que tenemos en nuestra tabla, la base de datos, ¿cierto? Estos son los atributos que vamos a trabajar para esta entidad o modelo como tal. Ok, listo. Lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestra interfase en el repositorio. InfoAnime DAO, le damos enter. Esto va a ser una interfase y esto vamos a extender de JPA repositorio. Y este JPA repositorio va a recibir una entidad. En este caso va a recibir esta entidad, la que vemos que es la única que tenemos, y el ID que es de tipo long. Listo. Ok. Después vamos a crear nuestro único controlador que va a tener nuestro ejercicio. Info anime controlador. Listo. Esta va a ser una clase. Ok. Vamos a agregar esta anotación REST controller de Spring Framework Web. Ok. Listo. Ahora vamos a utilizar la anotación AutoWrite y en ella vamos a inyectar la siguiente. Vamos a inyectar el repositorio en esta clase controlador. Listo, ok. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Como pueden ver, la verdad que Spring Boot maneja muchas anotaciones y este AutoWrite nos permite inyectar esta dependencia. Aquí les tengo estas tres páginas. Digamos, en esta página tomé la arquitectura que vimos en la presentación y aquí nos explican para qué sirve alguna de las anotaciones más utilizadas en Spring Boot. Entonces, como pueden ver, esta anotación nos permite crear una instancia de un objeto ya de manera implícita, o sea que no vamos a instanciar un objeto de la manera tradicional, donde tenemos una clase y a esa clase le asignamos una variable con el objeto que vamos a instanciar, o sea, con el objeto de la clase. Digamos que esto es un poco diferente porque esto está relacionado a un patrón de diseño llamado inyección de dependencias, que aquí está. Digamos, en esta página hablan un poco de eso. La idea de este ejercicio no es adentrarme mucho en este concepto. Si quieres te lo dejo para que te voy a dejar los links en la descripción del video para que vayas leyendo de qué se trata esto. Ok, listo. Bueno, voy a pausar el video para que no se me alargue tanto
y lo que voy a hacer es simplemente crear los métodos get, post, put y delete. Y entonces ya nos vemos. Bueno, ya volvimos. Como pueden ver, ya tenemos aquellos métodos que vamos a emplear para hacer las solicitudes o peticiones HTTP que vamos a recibir del lado del cliente. Ok, vamos a hacer un post, vamos a hacer un get, un put y un delete como tal. Ok, entonces como había mencionado anteriormente, miren que esos métodos para la creación de un recurso, la actualización de un recurso, vienen de los métodos que están en el repositorio. Ya, entonces este repositorio que habíamos creado acá va a heredar de la interfase JPA repositorio. Entonces si nos ubicamos acá, le damos control y cliqueamos, miren los métodos que se encuentran en esta interfase como tal. ¿Ya? Ok, listo. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es preparar pues las configuraciones para la conexión de esa base de datos. Ok, listo. Entonces voy a minimizar esto aquí. Ok. Entonces aquí tenemos que colocar las propiedades para esa conexión a nuestra base de datos. Entonces voy a pausar de nuevo el video y voy a coger de un proyecto que tengo y voy a copiarlo y lo voy a pegar acá. Listo. Bueno, ya volvimos. Como pueden ver, aquí están las propiedades que va a llevar nuestra aplicación para la conexión a la base de datos y otras configuraciones. Digamos que este es muy importante, donde le estamos asignando esta URL a esta variable, a esta propiedad, y acá le estamos colocando el nombre que definimos en la base de datos. ¿Ya? De acuerdo al nombre que le hayas colocado o a otros proyectos que tengas, tienes que colocar el nombre de la base de datos que colocaste en MySQL, ¿cierto? Como tenemos acá. Ok. También si al momento de instalar el programa de MySQL Workbench le diste un usuario, tienes que agregarlo y un password también. Esta propiedad es cuando instalamos la dependencia de MySQL Driver, y este de acá nos permite actualizar por medio de Hibernate la tabla que tenemos en nuestra base de datos como tal. Ok, esto de aquí es para que todos los paths que vayamos a ingresar al cliente, o sea, en este caso vamos a utilizar Insomnia, también se puede utilizar Postman, hay que agregar este path después del localhost 8080, que es el servidor por el cual está corriendo nuestra API como tal. Ok, listo. Vamos a realizar una prueba. Ya yo había realizado esta prueba. Este registro que tenemos acá, este recurso, lo vamos a borrar después cuando utilicemos el método delete como tal. Pero vamos a agregar un post, vamos a agregar un recurso. Voy a agregar este anime, a agregar Black Lagoon, género seinen, y si no estoy mal, la primera emisión de este anime fue en el 2006 y el estudio es Madhouse.
Bueno, yo creo que va pegado. Listo, Madhouse. Listo. Vamos a enviar la solicitud. Y como pueden ver, miren que obtenemos la respuesta del objeto que enviamos. Vamos a verificar en nuestra base de datos. Miren, aquí está. Y el que había hecho anteriormente también. Ok, listo. Entonces, como ya había mencionado, cuando creamos el controlador, ¿cierto? Miren que ya están acá los métodos que vamos a utilizar, los métodos HTTP. Vamos a utilizar el POST, el YET, el PUT y el DELETE como tal. Ok, listo. Vamos a hacer un POT. Vamos a hacer un POT. Ok, listo. Vamos. Entonces miren que, como les había mencionado anteriormente, pueden utilizar Postman también. Yo en este caso voy a utilizar Insomnia. Estoy utilizando Insomnia. Y les recomendaría, como que para que tengan una mayor organización, creen una carpeta, ¿cierto? Le colocan el nombre de la base de datos y de ahí en adelante, cuando la creen, comiencen a agregar pues las pruebas, ¿no? O sea, los métodos HTTP que quieran aplicar en el desarrollo de su aplicación, ¿cierto? Ok, listo. Entonces vamos a agregar una nueva solicitud. Vamos a agregar put, ¿cierto? Voy a copiar esto de acá. Y esto es lo que les había mencionado anteriormente. Miren que aquí en esta propiedad habíamos definido este path API. Entonces este path API va después del localhost 8080 y después agregamos el endpoint que definimos en nuestra aplicación, donde va dirigido el método POST, que es este de aquí, el que definimos acá. Ok, listo. Voy a copiar esto. Y hay que colocar animes. Ah, no, este es para YET. Voy a copiar esto. Update anime. Ok, listo. Y ok, listo. Ok, vamos a copiar nombre. Pero antes vamos a pasarle el ID también. Hay que pasarle. Le pasamos el ID por acá al objeto, ¿cierto? Ya no va a ser aquí, digamos, Dragon Ball, sino que voy a colocar Dragon Ball Z. Ok, listo. ID 1. Voy a colocar Dragon Ball Z. Voy a género Shonen. Lanzamiento de Dragon Ball Z. De ese sí no me acuerdo. Creo. No. Vamos a buscarlo. De rapidez acá. ...1989... ok. ...1989... y estudio. Toy Animation.
Ok, listo. Enviamos. Y miren que ya se actualizó la información. Verificamos en nuestra base de datos. Y ahí está. Ok, listo. Ahora vamos a obtener los recursos que tenemos en nuestra base de datos. Vamos a hacer un método get, ¿cierto? Ok. Voy a copiar esto. Voy a cambiar esto también. También le cambiamos el nombre a esto. Vamos a colocarle update. Listo. Ok. Esto también. Read. Anime. Listo. Ok, listo. Copiamos. Ahora sí, colocamos anime como endpoint para ayer. Y enviamos. Y miren que estos son los recursos que hemos creado en nuestra base de datos como tal. Por último, vamos a hacer el método delete. Vamos a crear un método acá. Voy a colocar delete. Anime. Ok, voy a copiar esto. Entonces, como pueden ver, este método delete tenemos que pasarle un parámetro ID de tipo long, ¿cierto? Por medio de esta notación que tenemos que es request parent. Entonces él va a verificar en la URL el ID que le estamos pasando, ¿cierto? Y después nos va a retornar este mensaje: el registro ha sido eliminado. Ok, vamos a ello. Vamos a colocar acá delete anime y colocamos este signo de interrogación, ID igual a 2, porque este es el registro que vamos a eliminar. Ok, listo. Enviamos y miren que ya nos envía el cuerpo. El registro ha sido eliminado. Ok. Bueno, entonces con esto hemos terminado el ejercicio y yo les voy a dejar, voy a borrar esto. Les voy a dejar estas 3 páginas de documentación acerca de Spring Boot, ¿cierto? Los enlaces se los voy a dejar en la descripción del video. Y también les voy a dejar el código fuente. Lo voy a subir a GitHub como tal. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias por su atención y esperen nuevas entregas. Y no olviden suscribirse. Muchas gracias por todo.